Nunca pensé que terminaría contando algo así en un foro, pero hace poco recordé ese día y me pareció importante compartirlo. No busco convencer a nadie. Sé que lo vivido no tiene explicación fácil, pero para quienes estén pasando por momentos difíciles, tal vez se puedan ver reflejados en alguna parte de esta experiencia. Todo esto ocurrió en un solo día. A veces la vida se parte y recompone en un abrir y cerrar de ojos. Lo que pasó con Leandro, Isabela y Tomás fue uno de esos días. Leandro, Salazar, era un tipo que conocía bien el poder del dinero. Siempre tuvo de todo lo que el dinero puede traer, quiero decir. La casa, los autos, viajes, lo tenía todo, menos el control de lo que de verdad importa. Nadie que lo viera, con ese traje planchado y la costumbre de mirar el móvil cada 10 segundos, habría pensado que dentro estaba hecho trizas. Cuando su hija, Isabela, sufrió aquel accidente, fue como si el mundo entero se desmoronara bajo sus pies. Pasaban los meses, y Leandro gastaba en médicos, igual que antes invertía en empresas, sin escatimar. Viajaron a otros países, se sentaron frente a especialistas y todo era igual. No hay nada más que hacer. Isabela, a sus 9 años, preguntó una vez si volvería a bailar con sus amigas. Leandro no pudo contestar. Por dentro sentía la furia de un hombre que ya no le encuentra sentido a tenerlo todo. Nadie veía esa parte de Leandro, porque siempre supo ocultar el dolor, pero lo carcomía cada instante. Aquel sábado, la mañana empezó sin nada especial. Leandro y su hija solían pasear por el Parque del Oeste. Era de esos lugares donde todo el mundo parece tener su propia historia, ocultas entre los árboles y el bullicio de los niños. Para Isabela, ese parque era ahora un escenario nuevo. Ella solía correr, pero ahora su silla de ruedas marcaba el ritmo. Ese día, Leandro intentaba que todo se viera normal, aunque se notaba demasiado serio, tenso como siempre. No podía dejar de mirar cómo otros niños jugaban. Isabela lo notaba, aunque él insistía en sonreírle. Había un silencio que pesaba entre ellos, aunque el aire se llenaba de risas de otros pequeños. Para Isabela, cada paseo era aceptar que el mundo seguía girando, aunque ella estuviera detenida. Leandro, en esos momentos, se sentía más solo que nunca. Fue ahí, cuando ya pensaban regresar, que Tomás apareció. A simple vista, era uno más de los niños que a veces pedían monedas cerca de los juegos, ropa gastada, zapatillas que no combinaban, mirada rápida. Nadie se detiene a hablar con ellos, pasan desapercibidos. Pero Tomás esa vez se acercó sin titubeos. Lo curioso es que no fue a pedir. Se plantó frente a Leandro y a Isabela y les lanzó una frase desafiante. «Yo puedo ayudar a que Isabela camine otra vez». Leandro, con la desconfianza automática del adulto, casi no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué sentido tenía ese atrevimiento? Isabela, por el contrario, lo miró con una especie de brillo, un destello de querer creerle aún sabiendo cuánto le había dolido ilusionarse antes. Nadie en ese parque podía imaginar el peso de lo que Tomás acababa de decir. Para Leandro era otra crueldad. Para Isabela, una semilla de esperanza. Y Tomás, por dentro, sentía esa urgencia de quien ya ha perdido demasiado. En ese instante el mundo siguió y nadie más lo notó, pero para ellos la realidad cambió de color. Leandro dejó salir un suspiro que ni siquiera supo que contenía. ¿De dónde salió este chico?, pensó. No era la primera vez que alguien se acercaba a prometer milagros, pero nunca alguien tan seguro y, al mismo tiempo, tan perdido. Había una firmeza rara en Tomás, como si algo dentro de él estuviera tan roto que lo hacía valiente. Miró a Isabela y notó cómo su hija, aún sin moverse, se aferraba a esa promesa en silencio. Fue ahí cuando Leandro se sintió superado, tan cansado de pelear contra lo imposible y a la vez con la absurda necesidad de escuchar a ese niño. Tomás sugirió sentarse en el césped, como si ya
Estuvieran todos invitados a su mundo. Nadie sabía para entonces todo lo que cargaba. Tomás pidió que Isabela cerrara los ojos y se imaginara caminando. No fue nada espectacular. No hubo palabras mágicas ni movimientos extraordinarios. Fue todo elegido desde la sencillez, como si Tomás nunca hubiera conocido la vergüenza. Imagínate los pies en el pasto, el olor de la tierra, el sol en la cara, le decía mientras Isabela apretaba un poco los puños sobre la falda de la silla. Leandro, sintiéndose ridículo y fuera de lugar, prefería eso a decirle a su hija que no creyera. Para Isabela, de pronto, el peso ya no estaba en sus piernas, sino en sus recuerdos. Lo que antes dolía ahora era una caricia, recordar cómo se sentía caminar, aunque sea en la mente. Nadie los molestó, salvo algún perro que corría alrededor. Por primera vez en meses, Isabela sonrió de verdad, de esa manera en la que los niños sonríen cuando sienten que están donde tienen que estar. Mientras eso sucedía, una señora paseó cerca y miró a Tomás con recelo. Estaba claro que para muchos, los chicos como él, no tienen derecho a estar en parques de barrios donde todo está bien. Ni siquiera necesitó decir nada. La mirada fue suficiente. Tomás, acostumbrado a ser invisible o peor, a ser alguien de quien sospechar, mantuvo la frente alta. Leandro se fijó en esa reacción. Sabía bien lo que era ser juzgado por apariencias, aunque desde el otro lado, por dentro, Tomás sintió el miedo ancestral de quien ya perdió todo. No hay nada que puedan quitarle que le duela más. Sin embargo, ahí estaba, aguantando la presión, por Isabela. Y de algún modo, ese gesto simple de valentía empezó a romper el hielo entre los tres. A media tarde, la tranquilidad del parque cambió cuando un guardia de seguridad se acercó. El tono era seco, directo. Este chico no puede estar acá. Ya tuvo problemas antes. Se refería a Tomás. Nadie preguntó por qué ni a quién molestaba. Para Tomás era la historia de siempre. Leandro, por primera vez, sintió ese impulso de defenderlo, aun sabiendo que era más cómodo simplemente alejarse. Isabela, con la inocencia que todavía no conoce los laberintos de la injusticia, miró al guardia y le dijo que Tomás era su amigo. Ese pequeño acto cambió el rumbo. Leandro intervino, no con el poder del dinero, sino con una frase simple: «Está con nosotros». El guardia no insistió. Se fue, pero dejó un aire denso, como si el parque hubiera presenciado algo prohibido. Para Tomás, fue la primera vez en mucho tiempo que alguien lo respaldó, y ese reconocimiento, por minúsculo que fuera, lo marcó profundamente. Después del incidente, los tres se quedaron un rato más. Isabela quería seguir practicando ese experimento de imaginarse caminando. Leandro se sentó más cerca, todavía curioso, pero sin ganas de admitirlo. Tomás pidió que todos se dieran la mano, y lo hicieron. No hubo ni rezos, ni discursos emotivos, solo un silencio que podía haber durado toda la vida. La gente seguía su rutina, la vida pasaba normal a su alrededor, pero para ellos fue como si el mundo se hubiera reducido a ese círculo en medio del pasto. Isabela respiraba hondo, apretando fuerte la mano de Tomás. Era como si los tres aceptaran por primera vez que no todo está perdido. Y en ese silencio hubo un momento casi imperceptible donde todos sintieron que algo se acomodó. Nadie lloró, nadie gritó, solo una certeza nueva. A veces solo hace falta que alguien crea en vos un rato para que empieces a hacerlo. También, más tarde, cuando preparaban las cosas para irse, Tomás pidió caminar hasta la salida con ellos. Para él significaba mucho más que irse del parque. Toda su vida había sido de ir y venir, de buscar algo que no sabía si existía. En ese rato, mientras empujaba suavemente la silla de Isabela, contó su historia. Nadie se la había pedido, pero necesitaba que supieran por qué estaba ahí. Tomás había perdido a sus padres en un accidente.
un accidente relacionado, sin saberlo, con la empresa de Leandro. No fue algo planeado ni buscado. El auto de sus padres fue parte de un recall tardío que nunca llegó. Tomás no acusó a nadie, pero en los ojos de Leandro apareció esa sombra de culpa de quien recién une los puntos de algo mucho más grande que sí mismo. No se dijeron palabras de perdón ni grandes discursos, solo un silencio incómodo, pero de esos que se aceptan porque ya no queda nada más que explicar. Siguieron caminando, algo más juntos. Para Leandro, todo lo que pensaba que podía arreglar con dinero se desmoronó aún más. De pronto, ahí estaban los dos niños, cada uno herido a su manera, enseñándole a él lo que de verdad importaba. Se sintió vulnerable y por primera vez abierto a algo que no podía comprar ni controlar. Isabela, mientras tanto, había cambiado. Ya no miraba el suelo ni trataba de esconder su dolor. De algún modo, la compañía de Tomás la hacía sentirse fuerte, como si juntos pudieran con todo. Todo eso sucedía mientras, anónimos, cruzaban la ciudad como cualquier grupo de gente más. Al acercarse la tarde, ya cuando todo parecía volver a la normalidad, pasó lo inesperado. Isabela pidió intentar algo. Quería, con la ayuda de Tomás, ponerse de pie. No había grandes esperanzas, no había cámaras ni médicos aplaudiendo. Solo ellos tres y una banquita de Plaza Vieja. Tomás la sujetó. Leandro se acercó. El intento fue fugaz, titilante. Isabela apenas logró despegar el cuerpo del asiento unos segundos y volvió a caer, pero en su cara apareció una risa sincera, la primera desde el accidente. No fue el milagro que todos esperaban, pero sí uno que nadie supo explicar. Para Tomás fue como si también le devolvieran algo propio, una pequeña revancha. Leandro sintió en los huesos que, si bien Isabela aún no caminaba, algo sí había cambiado. Nadie sabe cómo sigue la historia después de ese día. Lo que sí puedo decir es que los vi marcharse juntos, más familia que nunca. Leandro empujando la silla de su hija, con Tomás a un costado. Nadie más notó esa escena en la ciudad. No les puedo explicar qué ocurrió después. Nadie volvió a ver a Tomás por ahí, ni a Leandro le volvieron a preguntar por su hija en el parque. Pero todos los que estábamos presentes sentimos que algo diferente respiraba en el aire. Fue un día donde el dolor, la culpa, la esperanza y el amor se mezclaron sin que nadie supiera bien dónde empezaba ni terminaba cada cosa. Así fue. Comenzó y terminó igual de repentino, y hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo del todo. Solo puedo decir que a veces la vida se detiene un rato. Alguien te ofrece la mano cuando menos lo esperas, y todo cambia, aunque el mundo siga girando igual que antes. Cuando Isabela llegó a casa esa noche, su sonrisa era distinta. Leandro no pudo evitar observarla de reojo mientras se preparaban para la cena. Algo invisible se había instalado entre ellos, una ligereza inesperada, como si el aire se sintiese menos denso. Mientras ella hablaba de Tomás, de su manera extraña de ver el mundo y de las imágenes que había logrado dibujar en su mente, Leandro fingía distraerse en los cubiertos, pero en realidad memorizaba cada palabra. Sentía una inquietud nueva, la certeza de que ese chico, un extraño completo hasta hacía unas horas, los había transformado de una manera que aún no sabía nombrar. Se prometió a sí mismo volver al parque, buscar a Tomás, intentar entender de dónde le venía esa fuerza y, sobre todo, por qué lo habían marcado tanto unas palabras de niño. Los días siguientes pasaron lentos. Isabela insistía en practicar los ejercicios de visualización que Tomás le enseñó. Leandro, venciendo una incomodidad casi absurda, la acompañaba. Cerraban los ojos en el living, ella imaginando su cuerpo en movimiento, él imaginando una vida menos rota. La rutina se volvió otra. Había menos silencio en casa, más preguntas dichas en voz alta, menos miedo. Cada tanto,
Leandro miraba por la ventana, esperando ver asomar la figura desalineada de Tomás. Así, una tarde, en cualquiera, lo encontró sentado al borde de la vereda, con la misma mochila raída y esa mirada que de pronto parecía mucho menos sola. Sin pensarlo, Leandro lo invitó a subir. A Tomás nunca nadie lo había invitado a nada. La relación entre los tres se fue tejiendo poco a poco. Tomás pasaba tardes en la casa ayudando a Isabela con los ejercicios, pero también contándole historias sobre su vida en la calle, sobre los refugios y los lugares donde dormía en invierno. Isabela escuchaba fascinada, asombrada de que alguien pudiera encontrar belleza en pedazos de una ciudad donde ella nunca había estado. Leandro aprendía a estar sin juzgar, a escuchar sin querer resolverlo todo. La diferencia de mundos entre ellos dejó de importar. Cuando alguien preguntaba por Tomás, Leandro respondía sin miedo ni vergüenza que era amigo de la familia. Para Tomás, esa simple palabra familia era un milagro más grande que cualquiera que pudiera obrar sobre los pies de Isabela. Un día, Isabela se animó a invitar a Tomás a la escuela. Fue una travesía. Tuvo que convencer a la directora, a compañeros e incluso a su padre, que aún sentía el peso de la mirada de los demás. Esa mañana, Tomás fue tratado como un bicho raro. Algunos niños cuchichearon a sus espaldas, pero él no pareció inmutarse. En medio de la clase, Isabela pidió permiso a la maestra para contarle a todos la historia de su nuevo amigo. Tomás, sin avergonzarse, habló de sus padres, del accidente, del miedo y de la esperanza. Los chicos escucharon en un silencio tenso. Hasta los más escépticos sintieron, aunque no lo admitieran, que ese chico tenía algo que los adultos habían perdido hacía tiempo. Después de ese día, nadie volvió a mirar a Isabela ni a Tomás de la misma manera. Había algo indestructible en su amistad. En una de esas tardes de otoño, el clima cambió. Una noticia reavivó el dolor antiguo. El caso del accidente donde murieron los padres de Tomás volvió a los medios, reclamando responsabilidades a la empresa de Leandro. Los periodistas acosaron la casa. Isabela se asustó. Tomás pensó en desaparecer otra vez, pero Leandro, por primera vez, no huyó. Reunió a ambos, se sentó frente a ellos y habló de lo sucedido, de los errores de su empresa, del dolor de no haberlo sabido antes. Pidió perdón, pero, sobre todo, se comprometió a ayudar a que lo ocurrido no se repita con nadie más. No era el gran gesto público que la prensa hubiera querido, sino una promesa íntima, la de empezar de nuevo aunque el mundo se negara a olvidar. Aquella noche, Isabela abrazó a Tomás más fuerte de lo habitual, y Leandro se sintió liberado de una culpa muda y corrosiva. Los meses siguientes fueron, por primera vez en mucho tiempo, estables. Isabela empezó a recuperar fuerza en las piernas. Los avances eran minúsculos, pero cada mínimo movimiento era celebrado como una fiesta. Los médicos lo llamaron motivación extraordinaria. Leandro prefería no buscar explicaciones. Tomás acompañaba el proceso con respetuoso silencio. Para él, el verdadero milagro era que Isabela había dejado de verse como una víctima. Una tarde, mientras practicaban en el parque juntos, Leandro pensó en lo mágico de esas coincidencias. Él había buscado respuestas en todo el mundo, pero la esperanza había llegado de la mano más improbable. Sintió que debía hacer algo más por Tomás. Así, una noche, mientras la ciudad dormía, Leandro le ofreció a Tomás quedarse a vivir con ellos, primero como invitado, luego, tras varias charlas y trámites, como parte de la familia. La decisión no fue fácil para ninguno, pero el vacío de Tomás era mayor que el miedo a lo desconocido. «Nunca tuve casa de verdad», dijo. «Te prometo que vamos a intentar hacerlo bien», le contestó Leandro. La burocracia puso 1000 trabas, pero la solidez de ese lazo nuevo fue más fuerte que los prejuicios de los demás. El día que recibieron el papel definitivo de adopción,
Isabela lloró de felicidad. Leandro abrazó a Tomás con la certeza de estar, al fin, reparando algo más que sus propios errores. Ya en familia, los tres comenzaron a pensar en el futuro. Isabela soñaba con bailar otra vez. Tomás buscaba una manera de ayudar a chicos como él. Decidieron abrir un pequeño taller en casa, un lugar para niños y niñas en rehabilitación o en situación de calle. Leandro puso los recursos, Isabela la creatividad y Tomás ese don inigualable de hacer que los demás creyeran en sí mismos. La casa, antes silenciosa y ordenada, se llenó de risas, tropiezos y promesas. Pronto, otros niños como Tomás se acercaron, atraídos por la promesa de que sí existen los milagros pequeños. Cada tarde, el taller se transformaba en refugio, laboratorio y casa. Todo en uno. El éxito del taller no tardó en atraer atención. Muchos intentaron usarlo como bandera. La prensa llegó. Los políticos quisieron posar para la foto. Pero Tomás, desde su experiencia, puso límites. «Esto no es espectáculo», explicó. «Es el único lugar donde nadie juzga a nadie». Leandro lo apoyaba. Había aprendido a proteger lo que de verdad importa. Los niños, libres por fin de prejuicios, transformaban el dolor en proyecto. Isabela, poco a poco, se animaba a dar más pasos. Su risa, antes tímida, llenaba el taller. Cada movimiento, cada sonrisa, era un recordatorio de que seguir creyendo es muchas veces más poderoso que cualquier diagnóstico. Pero el pasado de ninguno desapareció del todo. Una tarde, al salir del taller, Tomás encontró en la puerta a un viejo amigo de la calle. El chico resentido lo acusó de haber olvidado de dónde venía. Tomás se quedó sin palabras. Por primera vez dudó de lo que estaba construyendo. Aquella noche habló con Leandro en la cocina. Tenía miedo de no ser suficiente, de traicionar la memoria de sus padres y de los chicos que aún dormían a la intemperie. Leandro, que alguna vez pensó que todo se resolvía con plata, aprendió la lección más dura. No siempre alcanza con querer reparar el mundo. A veces solo basta con estar, con ofrecer un espacio, con no soltar la mano. Mientras tanto, Isabela preparaba en secreto una sorpresa para Tomás. Un mural en la pared del taller que contara su historia. Quería que todos supieran que los milagros no nacen del olvido, sino del coraje de recordar y transformar. Con la ayuda de sus amigos y la complicidad de Leandro, lo dibujó durante noches enteras, decorando cada rincón con imágenes de pies descalzos, risas y un sol naciente. El día de la inauguración, Tomás, al verlo, no pudo evitar llorar. Por fin entendía que no necesitaba renunciar a su pasado para construir un futuro. El taller creció y tomó fuerza, a veces a pesar de la adversidad. Sufrieron robos, enfrentaron a la burocracia, soportaron rumores y dudas, pero resistieron. El vínculo entre los tres fue la base de todo. Leandro, menos rígido, aprendiendo cada día a pedir ayuda. Isabela, cada vez más valiente, descubriendo que las cicatrices son marcas de batallas ganadas. Tomás, finalmente sintiendo que pertenecía a un lugar no por caridad, sino por amor. La vida no les devolvió a quienes perdieron, ni curó del todo las heridas de sus cuerpos. Pero entre pérdidas, tropezones y milagros cotidianos encontraron algo mejor. El poder de crear juntos una familia donde, por fin, todos podían quedarse. Las tardes en el taller se volvían cada día más bulliciosas. Tomás había asumido el rol de hermano mayor para muchos de los chicos nuevos, algunos con historias de abandono similares a la suya, otros arrastrando secuelas de vidas difíciles que todavía no sabían narrar. A Leandro, verlo desenvolverse así le provocaba orgullo y también un desconcierto nuevo. Se preguntaba, a ratos, cómo un niño podía enseñar tanto con tan pocas palabras. Isabela,
por su parte, se convertía en el centro de un torbellino de creatividad. Juntos improvisaban clases de dibujo, imaginaban nuevas coreografías para cuando, decía ella, mis piernas me sigan el paso. A veces, la risa volcaba todo en un abrazo. Sin embargo, fue en Minnenschme, una de esas tardes, cuando una niña muy callada, Sofía, se negó a participar y se aisló en una esquina, que Tomás revivió su propio miedo al rechazo. No forzó la situación. Simplemente se sentó a su lado y le preguntó, casi en susurro, cómo quería llamarse en aquel juego de pertenecer. Sofía, al rato, dejó escapar una tímida sonrisa. Desde entonces, nadie en el taller volvió a quedarse solo. El invierno trajo consigo noches largas y algunos sobresaltos. Una madrugada, tras el taller, Leandro descubrió que habían forzado la ventana de la cocina. Solo faltaba una vieja radio. La sorpresa mayor fue cuando, días después, Tomás reconoció al chico de la calle que alguna vez fue su compañero y que ahora rondaba inquieto la vecindad. Leandro quiso llamar a la policía, pero Tomás lo detuvo. «Dale otra oportunidad», le pidió. «Él no sabe confiar todavía». Contra toda lógica, Leandro accedió, y esa misma semana invitaron al chico, Emiliano, a participar en el taller. Nadie olvidó el episodio, pero el ambiente en casa se fue cargando de un aire de segunda oportunidad, de esas que ya no se niegan, quizás porque ya nadie quiere que otro chico duerma a la intemperie si puede evitarlo. La vida en familia se fue llenando de pequeñas rutinas. Los desayunos compartidos, la planificación de nuevas actividades en el taller, las reuniones improvisadas en el comedor, mesa redonda, para discutir cómo mejorar el espacio para todos. Isabela seguía, tenaz, con sus ejercicios. A veces, aunque la pierna temblaba apenas, cada minúsculo avance era celebrado con truenos de aplausos. Tomás, día a día, la animaba, pero no desde el consuelo, sino desde el desafío. «Hoy vas a imaginar que podés saltar más que yo», le decía, y entre juegos de bravuconería, la motivación se volvía tan natural como respirar. Leandro, ahora menos espectador y más miembro pleno del equipo, se daba espacio para equivocarse, y en esas torpezas los niños encontraban motivos para reírse juntos. Los fines de semana comenzaron a llegar chicos de barrios lejanos. El taller ya no era solo un refugio, sino una pequeña comunidad con reglas propias. «Acá nadie pregunta de dónde venís», repetían todos, y de a poco, hasta los más desconfiados, se animaban a proponer actividades. Así surgieron los domingos de intercambio, en que cada uno llevaba algo de su mundo para compartir. Un sabor, una canción, la historia de un objeto perdido. Durante una de esas jornadas, Tomás llevó una carta que había escrito para sus padres, jamás enviada, y la leyó en voz alta. Nadie interrumpió. Para muchos fue la primera vez que sintieron que su propio dolor podía servir de puente hacia el otro. Isabela, emocionada hasta las lágrimas, le propuso pintar esa carta en una de las paredes. Así, el taller comenzó a llenarse de fragmentos de historias, como un mural tejido entre todos. La adversidad, sin embargo, seguía acechando. Una carta anónima llegó a la casa, advirtiendo que una inspección oficial amenazaba con clausurar el taller por falta de seguridad. El miedo instaló un silencio ingrato. Leandro reunió a todos y, sin ocultarles nada, les explicó la situación. Sabía que podía recurrir a influencias, pero esta vez prefería hacerlo de frente, apostando por la transparencia. Tomás y varios chicos organizaron entonces una campaña. Limpiaron el taller, pintaron señales, arreglaron lo que estaba roto. Cuando el inspector llegó, se encontró con decenas de niños trabajando juntos, y al final del recorrido, dibujos pegados en Mindonesio. Cada ventana con la frase, «Este lugar nos cuida». Nadie supo si fue la ternura o el esfuerzo, pero el permiso quedó renovado. Aquella noche hubo, otra vez,
fiesta improvisada y una sensación difícil de nombrar, mezcla de victoria y alivio hondo. En las aulas de Isabela, los cambios también eran notables. Sus compañeros, motivados por la historia de Tomás y la suya propia, comenzaron a reunir fondos para donar materiales al taller. El proyecto se mutó viral en el colegio. Hasta algunos padres, al principio reticentes, se acercaron a conocer la labor. Para la directora, aquello era mucho más de lo que buscaban cuando hablaban de inclusión. Un periodista joven propuso cubrir la historia. Isabela, tras pensarlo mucho, aceptó dar testimonio. Si esto ayuda a otros a sentirse menos solos, vale la pena, dijo. Leandro y Tomás la acompañaron durante la entrevista. Juntos narraron, sin edulcorar el dolor, pero sin resignarse al desaliento, cómo una tragedia puede abrir el camino hacia algo inesperado. El reportaje emocionó a más de uno, que alguna vez había sentido que un milagro era cosa de otros. Una tarde, mientras Isabela ensayaba un nuevo paso de baile apoyada en Tomás y dos de sus amigos, una lluvia torrencial los obligó a refugiarse, improvisando un picnic bajo las mesas del taller. Entre juegos y confidencias, Tomás se atrevió a preguntar en voz baja si alguno de ellos recordaba sus noches sin dormir antes de conocerse. Uno a uno fueron admitiendo miedos viejos, pesadillas, soledades. Cuando la lluvia escampó, todos coincidieron en que sus pesadillas no habían desaparecido, pero ahora era más fácil enfrentarlas juntos. Leandro, que escuchó desde la cocina, se prometió no volver a subestimar el poder de una buena compañía para resistir lo que la vida impone. Las primeras fiestas de fin de año juntos fueron un rito nuevo. Navidad sin lujos pero llena de gestos. El tallecito convertido en comedor. Luces hechas a mano y una mesa larga donde nadie quedaba. La afuera. Isabela preparó una obra de teatro en la que ella y Tomás interpretaban a héroes anónimos que rescataban a niños perdidos en la ciudad. Los más chicos participaron en la escenografía. Los más grandes cuidaron que ningún detalle faltara. Al ver la representación, Leandro se emocionó hasta las lágrimas. Entendió, por fin, que la familia se hace menos de recuerdos perfectos que de promesas para mañana. Brindaron, el primero y uno a uno, agradeciendo en voz alta a quienes ya no estaban, pero, en cierto modo, nunca se habían ido del todo. La llegada del verano trajo nuevos desafíos. Algunos niños, tentados por la oportunidad de trabajo fácil en la calle, faltaron al taller. Tomás, que conocía la tentación y el cansancio de huir, decidió salir a buscarlos. No lo hizo solo. Leandro lo acompañó, tan inseguro como decidido. Fueron de plaza en plaza, preguntaron a conocidos, repartieron panfletos improvisados. Isabela, desde el taller, organizó actividades para asegurar que al volver nadie se sintiera avergonzado de haberse quedado afuera. La mayoría regresó, algunos mudos de vergüenza, otros con historias nuevas que contar. Quedó claro que lo construido no era a prueba de todo, pero sí más fuerte que cualquier amenaza de abandono. El crecimiento del taller atrajo voluntarios. Una universitaria, Julia, comenzó a dar clases de música. Un exfutbolista, retirado por lesión, ofreció entrenamientos adaptados. Los domingos, el patio se llenaba de acordes y carreras. A veces, hasta los 105 vecinos del barrio, escépticos al principio, se sumaban a mirar curiosos. Aquella mezcla de talentos y carencias tejió lazos inesperados. Tomás, al observarlos, comprendió que la ayuda no era unidireccional. Cada adulto encontraba en el taller un pequeño regreso al asombro. Isabela, cada vez más rápida con la silla, se animó a pensar en un futuro donde no solo bailaría, sino que enseñaría a otros a bailar. La burocracia no cedió del todo. Un día, una carta notificó que tendrían que mudarse. El espacio sería recuperado para obras públicas. El golpe fue duro. Reunieron fondos, buscaron lugares nuevos. Leandro,
En un acto reflejo de sus años de ejecutivo, activó toda su antigua red de contactos. Finalmente, gracias a la solidaridad de muchas personas, un grupo de vecinos cedió una vieja casona abandonada. El traslado fue arduo, pero el entusiasmo lo compensó. Los chicos pintaron murales nuevos. Isabela y Tomás diseñaron rincones especiales para leer y bailar. No reconstruyeron solo el espacio físico, reconstruyeron la pertenencia. El último capítulo de ese primer año, juntos, coincidió casi sin buscarlo con un aniversario del accidente de Isabela. Nadie lo mencionó directamente, pero el peso de la fecha flotaba. Ese día, por iniciativa de Tomás, organizaron una actividad especial. Una marcha lenta hasta el parque original, aquel donde todo comenzó. Los chicos fueron en grupo. Isabela, rodeada de amigos, lideró el camino. Al llegar, encendieron velas y compartieron recuerdos, no solo tristes, también llenos de esperanza. Leandro abrazó a los dos niños, ahora sus hijos, y entendió que aunque el dolor no desaparece, puede transformarse en raíz. Miraron el horizonte. En silencio, agradecieron la oportunidad de, por fin, crear juntos un hogar donde quedarse era, sobre todo, una elección. El segundo año en la vieja casona comenzó con el murmullo de las ideas nuevas. Isabela despertaba cada mañana antes que nadie, repasando mentalmente los pasos de sus coreografías, decidida a volver a bailar en el escenario del barrio para el festival de primavera. Tomás, ya con la naturalidad de quien se sabe en casa, preparaba infusiones calientes y ensayaba historias para los más pequeños. Ese amanecer, Leandro se sumó a la ronda matinal con una propuesta: abrir una jornada de puertas abiertas para invitar a toda la comunidad y mostrar que el taller era mucho más que un refugio para chicos sin destino. La emoción lo sorprendió. Tomás y Isabela comenzaron a planificar números musicales, murales colectivos, hasta una pequeña feria gastronómica. Los días previos fueron un torbellino de actividad: risas, carreras, pinceles y listas de compras. En el barrio, poco a poco, se encendía la curiosidad y en no pocos casos el recelo de quienes no entendían cómo la diferencia podía ser un puente y no una frontera. Pero el día del evento, cuando el portón se abrió y decenas de vecinos cruzaron por primera vez ese umbral, el aire se impregnó de una fiesta sencilla, sin etiquetas ni privilegios. Isabela se animó a mostrar el primer ensayo de su baile. Los voluntarios compartieron anécdotas y mientras el sol caía, Tomás tomó la palabra. Nadie aquí llegó por casualidad. A veces, la vida nos empuja a encontrarnos, porque juntos pesamos menos el dolor. Al despedirse, muchos rostros ya no escondían temor, sino una tímida admiración. Esa noche, Leandro comprendió que la verdadera riqueza se mide en vínculos y que allí, al menos por un día, nadie quedó fuera. La llegada del otoño trajo consigo desafíos imprevistos. Las lluvias intensas revelaron goteras y rincones de humedad en la casona. Leandro, acostumbrado a delegar soluciones, debió aprender a pedir ayuda sin vergüenza. Los chicos, liderados por Tomás, organizaron grupos para reparar techos y rehacer canaletas improvisadas. Entre baldes y trapos aparecieron historias de las casas de donde venían, de los inviernos pasados al raso. Incluso algunos viejos del barrio, reacios a mezclarse, se sumaron, llevando herramientas y compartiendo secretos de albañilería. La obra, a pesar de las dificultades, se convirtió en un enorme juego cooperativo. En las pausas para merendar, Isabela proponía adivinar sonidos de la lluvia sobre el tejado o inventar poemas sobre la vida en comunidad. Cuando la última gotera fue contenida, todos sintieron que los pequeños logros eran también una forma de reconstruirse. Esa noche, rodeados de mosaicos y parches de color, Leandro miró a Tomás e Isabela y reconoció en 1200
Ellos, una fortaleza inédita, el arte de volver a empezar una y otra vez, celebrando cada pequeño triunfo robado a la adversidad. Un día, una carta llegó al taller con sello internacional. Era de un médico que había escuchado sobre la historia de Isabela y le ofrecía participar en una investigación sobre avances en neurorehabilitación. La noticia sacudió la rutina. Leandro viajó con Isabela a la capital, acompañados de Tomás, que insistió en no dejar sola a su hermana elegida. En el hospital, entre corredores fríos y rostros anónimos, Isabela fue sometida a estudios y evaluaciones. Los especialistas se asombraron de su progreso, de la voluntad que mostraba y la soltura con que narraba su entrenamiento mental y físico en el taller. Leandro, en un rapto de sinceridad, compartió la historia de Tomás y cómo el vínculo con él había modificado la recuperación. El equipo médico invitó a ambos a relatar sus estrategias en una charla para pacientes y familiares. Tomás, nervioso pero firme, explicó que el verdadero milagro no era levantarse de la silla, sino levantarse cada día, incluso sin garantías de caminar. Cuando regresaron al taller, la bienvenida fue apoteósica. Nadie hablaba de diagnósticos, sino del orgullo de haber llevado hasta otras ciudades un pequeño modelo de esperanza revolucionaria. El invierno siguiente desató una de las crisis más duras. Una epidemia de gripe obligó a cerrar temporalmente el taller. Un silencio inusual se apoderó de la casona, rota solo por los mensajes que los niños se enviaban a través de dibujos y cartas depositadas en el buzón improvisado de la verja. Isabela, inquieta, propuso a Leandro y Tomás organizar encuentros virtuales, aprovechando el aula digital que un grupo de donantes había instalado meses atrás. No fue fácil. Muchos chicos carecían de dispositivos o señal estable. Tomás se las ingenió para repartir entre vecinos celulares viejos y organizarse en casas con mejor conexión, sorteando prejuicios y vergüenzas. La pantalla se llenó de voces y risas distorsionadas, de relatos sobre cómo resistían el encierro sin perderse a sí mismos. Fue en esas semanas, extrañando lo tangible, que todos comprendieron la potencia de los vínculos tejidos a lo largo del año. Cuando las puertas reabrieron, celebraron el reencuentro como si fuera una segunda inauguración. Nada era igual, pero el espíritu de comunidad permanecía invencible. Poco después, un viejo rival de Tomás, un chico que había liderado durante años una de las pandillas de la zona, apareció buscando refugio. Los fantasmas del pasado volvieron con él, rencores, culpas, historias truncas. Isabela quiso recibirlo de inmediato. Tomás dudó durante días. Finalmente, en una ronda frente al fuego improvisado del patio, la historia fue contada a todos. Traiciones, miedos, noches de hambre y peleas. Leandro propuso que fuera la asamblea la que decidiera. Después de un largo silencio, Tomás miró a su viejo enemigo y le ofreció, no sin dolor, una oportunidad. El chico prometió esforzarse. Algunos desconfiaron, otros compartieron abrazos cautelosos. Desde entonces, cada decisión difícil se discutió así, a la luz de todos, tejiendo lazos aunque doliera. El taller no era perfecto, pero era real. Por primera vez, Leandro aceptó una invitación para dar testimonio en una escuela privada de la ciudad. Allí habló, junto a Tomás e Isabela, de lo que significa perderlo todo, y aún así, elegir la esperanza. Al principio, los adolescentes escucharon por obligación, pero poco a poco comenzaron las preguntas y la empatía. Varios se ofrecieron luego como voluntarios, otros donaron materiales o difundieron el proyecto. Leandro se dio cuenta de que abrir la historia propia era también una forma de sanar y de generar cambios en otros espacios. El taller comenzó a recibir visitas de jóvenes de entornos muy distintos, y la diversidad
se volvió el mayor tesoro compartido. Tomás, menos inseguro frente a lo desconocido, tejió puentes donde antes había muros. Una tarde, Tomás halló una libreta que pertenecía a su madre, perdida desde el accidente. Allí descubrió anotaciones sobre sueños inconclusos y proyectos de ayuda social que ella nunca pudo concretar. Conmovido, propuso al grupo crear una biblioteca ambulante para llevar libros y cuentos a niños de hospitales y refugios. Isabela se entusiasmó al instante, diseñando estantes móviles y entregando folletos. La primera salida de la bibliomóvil fue una caravana festiva. Cuentos leídos en voz alta, en títeres, canciones y muchas risas. El proyecto creció, involucrando a voluntarios externos y recuperando libros olvidados en casas del barrio. Leandro, orgulloso, entendió que el legado de los ausentes no estaba en los objetos, sino en las acciones que provocan. En los meses siguientes el taller enfrentó un nuevo reto: la llegada de una adolescente embarazada, Lucía, que necesitaba refugio y contención. Isabela y Tomás la acogieron sin prejuicios, organizando una red de apoyo. Las semanas se llenaron de charlas sobre derechos, cuidado y afecto. El nacimiento del bebé fue festejado por todos como un acontecimiento colectivo. Leandro, conmocionado, asumió el rol de abuelo improvisado, aprendiendo a cambiar pañales y preparando biberones entre risas. El espíritu del taller, acoger sin preguntar de dónde viene el dolor, se consolidó en ese acompañamiento. La historia de Lucía circuló en medios independientes como ejemplo de solidaridad comunitaria. El niño, que nació sin nombre, fue bautizado colectivamente. Cada uno sugirió una palabra. Él se llamaría Esperanza. La noticia de que la casa antigua debía ser evacuada por riesgo estructural sacudió la tranquilidad. El temor distribuyó sombra y silencio. Organizaron asambleas urgentes. La comunidad se movilizó. Algunos protestaron ante el municipio, otros ofrecieron galpones, sótanos y hasta casas de familia, conmovidos por la valentía del grupo. Finalmente, una fundación cedió un predio con salón multiuso, jardín y varias habitaciones. La mudanza fue otra fiesta improvisada. Entre cajas, colchones y murales enrollados, los niños comprendieron algo sencillo y profundo. El hogar no es un lugar fijo, es la gente a la que uno pertenece. Instalaron rápidamente su sello. Un mural colectivo, una esquina de danza y otra de lectura, la promesa renovada de cuidar lo que habían creado. Aquel otoño, al cumplirse 3 años de aquel encuentro fundante en el parque, organizaron una caminata silenciosa hasta el sitio original. Esta vez sumaron a todos los nuevos miembros, cada uno llevando una vela encendida. Isabela bailó al aire libre, Tomás leyó fragmentos de cartas y Leandro agradeció en voz alta a todos los ausentes y presentes. El silencio, solo roto por pájaros y risas discretas, fue más elocuente que cualquier discurso. Al regresar al taller, todos firmaron juntos un compromiso: seguir eligiéndose a pesar de las caídas, mantener el espacio abierto a quien necesite un hogar y nunca olvidar que los verdaderos milagros no son siempre visibles, pero se sienten en el pecho cuando la pertenencia vence al miedo. En los días siguientes, un niño nuevo llegó al taller escapando de una situación violenta en su hogar. Fue recibido con abrazos y miradas cómplices. Nadie preguntó demasiado. Pronto, sus carcajadas comenzaron a sonar en la ronda. Isabela lo llevó a pintar su nombre en el mural mayor. «Acá nadie queda afuera», repitieron todos al unísono. La vida continuó, con cada tormenta confrontada, con cada herida reabierta, pero también con el milagro diario de crecer juntos. Tomás, Isabela y Leandro, transformados a fuerza de dolor y coraje, sabían, al mirar la casa iluminada cada noche, que lo importante no era ya caminar o no,
sino andar juntos, con la certeza de que nadie, nunca más, tendría que volver a empezar solo. Desde aquel día en que el parque y sus aromas los unieron de manera inesperada, Leandro, Isabela y Tomás encararon el futuro con una determinación renovada. El taller, convertido en refugio y hogar, prosperaba como el símbolo vivo de la resistencia y el amor que supieron construir. En cada rincón de la nueva casa, esa que ya no solo contenía paredes y techos, sino sueños y vida, se marcaba el pulso constante de quienes buscaban y encontraban en la comunidad una respuesta. En las semanas siguientes, el calendario de actividades del taller creció exponencialmente gracias al entusiasmo compartido. Inauguraron un rincón de poesía dirigido por Tomás, donde los chicos volcaban sus emociones más profundas y aprendían, escribiendo, a sanar viejos dolores. Isabela inició un ciclo de danza libre, apoyada en su silla, pero segura de que su cuerpo hablaba un lenguaje propio, lleno de resiliencia y esperanza. A su alrededor, la comunidad ensayaba la sinfonía del pertenecer, creando puentes donde antes había vacío. Un día, una mujer mayor, antigua residente de la zona, apareció anunciando que quería aportar su conocimiento para enseñar a los jóvenes a plantar y en cuidar un huerto. Los chicos, intrigados, aceptaron rápidamente la propuesta, y así comenzó un nuevo proyecto. Las manos otrora ajenas se fueron sumando, regando, plantando, observando brotes que parecían tener la misma ansia de crecer que ellos mismos. Entre hortalizas y surcos, redescubrieron el valor del esmero diario, del compromiso con el presente, pero sobre todo, de la magia que ofrecía la tierra al ser cuidada. Entretanto, un desafío inesperado puso a prueba la voluntad colectiva del grupo. Una nueva normativa gubernamental imponía restricciones a las actividades en la casona, alegando aspectos legales y burocráticos que amenazaban el espíritu libre del lugar. Leandro, consciente de lo que significaba dejarse vencer por la lógica fría del papel, lanzó una campaña de visibilización. Todos se sumaron. Visitaron escuelas, asistieron a reuniones vecinales y organizaron un festival de puertas abiertas al que asistió incluso la prensa. Isabela, al frente, explicó que allí no solo compartían espacios, sino que hacían del respeto una regla sagrada. La respuesta fue abrumadoramente positiva. El taller se ganó el respaldo de la comunidad, que unida exigió cambios. Quizá uno de los eventos más significativos de aquel tiempo fue la llegada de Gabriel, un adolescente que había experimentado una pérdida profunda y vivía entre silencios. A Leandro le recordaba a Tomás en sus primeros días, cauteloso, valiente por necesidad, pero solitario. Gabriel se hallaba buscando un refugio temporal, pero lo que halló superó sus expectativas. Poco a poco, el taller lo acogió tal cual era. Las palabras salieron con lentitud, pero lo hicieron al fin, y su talento para la música emergió con fuerza. Encontró en el piano del salón su sitio, un remanso de paz donde transformar el dolor en arte. Con el paso de los meses, la dinámica del taller se transformó en un eje pulsante dentro de la rutina del barrio. A menudo, familias enteras se unían a las actividades durante los fines de semana. Picnics multitudinarios adornaban los días soleados, repletos de juegos y anécdotas compartidas. Isabela, cuyo andar aún no era desenfrenado, lideraba entusiastas caminatas, transformando los desafíos de vida en metáforas vivientes para otros niños. Tomás, a su vez, se convertía en un pilar cada vez más sólido, dejando atrás cualquier duda sobre su lugar en el mundo. En una noche vívida, llena de estrellas parpadeantes, Isabela propuso nombrar cada constelación visible desde su patio como símbolo de los sueños alcanzados y aquellos por llegar.
La idea emocionó a todos. Decidieron festejar la diversidad de aspiraciones, inscribiendo nombres en lápidas de jardín que ellos mismos moldearon. Cada nombre aludía a una historia, un obstáculo superado, un abrazo futuro. La ceremonia, sencilla e íntima, unió las voces de los chicos en un canto de esperanza que ecoó tanto en la noche como en sus almas. La primavera, sin embargo, no fue solamente época de cosechas y proyectos, pero también de revisitar pasados. Una propuesta llegada desde una fundación internacional invitaba a Leandro, Tomás e Isabela a contar su experiencia en un congreso de líderes juveniles. El viaje a Roma representaba una oportunidad única para compartir la increíble historia de superación ante una audiencia expectante. Tras un debate en el que la inseguridad y los recuerdos cruzaron miradas, decidieron aceptar. El mensaje podría inspirar a muchos otros y revelar que, incluso frente a las más grandes adversidades, los cambios auténticos germinan desde adentro. Al llegar a la capital italiana, frente a la monumentalidad del escenario que simbolizaba la esperanza renovada, comprendieron el verdadero poder del viaje. Presentaron su relato, entrelazando corazones con una audiencia que veía reflejadas sus propias luchas y triunfos. Desde cada rincón del mundo acudieron agradecimientos y promesas, alianzas que aseguraban que lo que comenzó como un pequeño movimiento seguiría creciendo, mutando en diferentes formas y almas a lo largo y ancho del globo. Regresaron a la casona con un renovado vigor, decididos a dejar huella, conscientes del inmenso camino ya recorrido. Mercados solidarios, eventos culturales, encuentros entre generaciones e idiomas. Todos estos sueños se congregaron en un mosaico que diariamente cobraba vida en sus manos. Así, lo que había empezado con un niño cierto día en un parque se convirtió en una revolución silenciosa y poderosa. Leandro entendió que de familia no importaba tanto lo que uno lleva en la sangre, sino la elección diaria de pertenecer. Y en esos lazos entretejidos, Tomás e Isabela abrían la puerta cada mañana a nuevos integrantes, seguros de que las fuerzas invisibles que unían destinos marcharían siempre con ellos. En cada despedida que también se convertía en promesas futuras, conscientes del inmenso peso de sus múltiples historias, supieron que permanecerían unidos. Con cada paso del tiempo, el taller resonaba con aquel eco que, un día perdido e incomparable, se alzó en un rincón transitado por las experiencias humanas. Llevarían siempre consigo la herencia intangible pero viva de un encuentro sembrado de fe, esa magia que solo almas auténticas pueden invocar. Porque en la vida, comprendieron finalmente, no hay destino mayor que aprender a caminar juntos.